¿Qué tal? Dios les bendiga. Bendiciones de lo alto. Les habla el pastor José Luis Damián. Y bueno, pues estamos nuevamente en nuestro podcast Alimento para el Alma y para nosotros es un privilegio y un honor poder llegar hasta sus hogares. Y tú que te conectas con nosotros, déjame decirte que para nosotros es un gozo poder ser de bendición para tu vida. Y el día de hoy tenemos un tema, la verdad, muy interesante, por lo cual te invitamos a que no te despegues de los próximos minutos en donde te aseguro Dios va a tocar tu vida de una manera especial. Así es de que, sin más, pues bueno, vamos a iniciar y para esto, pues hoy invité a una joven de nuestra iglesia, nuestra amada hermana Cristina Galaviz, quien pues va a estar con nosotros también compartiendo este hermoso podcast y haciendo pues ahí algunas preguntas y bueno, desarrollando el tema que el día de hoy Dios puso en nuestro corazón, poder compartir con ustedes. Cristi, saluda a la audiencia. Dios les Bendiciones. bendiga. Pues estoy muy feliz de que me hayan invitado aquí, primeramente con Dios y el Espíritu Santo y con el pastor por permitirme compartir un poco de experiencias y un poco de la palabra y estar comunicándonos con ustedes y hablando un poco de estos temas que pasan actualmente aquí en la tierra. Y Dios les bendiga. Y es un placer y un gusto estar compartiendo un poco de todo esto que Dios nos ha dado y nos ha permitido hablar con ustedes mediante por estas redes sociales. Y bueno, aprovechando, ¿verdad? Recuerden que estamos en Facebook, nos puedes seguir como Iglesia Cielos Abiertos, CSI. Recuerda que el logo es una llamita y también nos encuentras a través de Twitter con la cuenta de Cielos Abiertos. Nos encuentras en YouTube como nos estás viendo y para nosotros será un placer el que puedas suscribirte a nuestros canales para darle seguimiento a toda la información que estamos subiendo relevante al ministerio. Y bueno, me gustaría iniciar con un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 8, y estaré leyendo la nueva traducción viviente. A ustedes les va a estar apareciendo aquí abajo para que ustedes puedan también leerlo juntamente con nosotros. La escritura nos dice claramente, les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y pues bueno, es importante poder abrir este tema, ya que una de las cosas que en los últimos años, en los últimos 3 años hemos visto es una gran crisis de falta de fe. Hemos visto cómo gran cantidad de millares, de miles de cristianos han desertado de sus iglesias y hoy es día que todavía no pueden levantarse, hoy es día que todavía no regresan, que el enemigo tomó ventaja y a causa de ese desenfoque, pues ellos fueron arrastrados a través de lo que el mundo les ofrecía, a través de pues ídolos que también ellos mismos estaban colocando, a través de una falta de identidad y podemos encerrar muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes bien cimentada una fe en Jesús, fácilmente te pueden mover. Y dice la escritura en el libro de Santiago que eres como una nube, que eres arrastrado por cualquier viento y que no tienes identidad, no tienes una estabilidad, tanto emocional como espiritual. Y por tanto, pues esto te trae muchas consecuencias. Por esa razón, el Señor puso en mi corazón abordar este tema y traer también aquí con nosotros a Cristina para que, pues en sus experiencias, que aún cuando ella es joven, también como joven pasan algunas circunstancias, aunque no tienen la experiencia nosotros de la vida o el camino recorrido igual que nosotros, yo creo que también ellos a través de su corta vida, pues bueno, Dios también les enseña muchas cosas, ¿verdad? Y pues como tema lleva, Cristina, cuando el Hijo del Hombre regrese o venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta Mu- es una pregunta importante. Muchos nos hacemos esa pregunta, ¿no? Yo creo que cada uno como nosotros siendo cristianos,
Y en lo personal, puedo decir que cada día nos preguntamos si en realidad tenemos esa fe que a Dios le gustaría que tuviéramos en este momento, ¿verdad? Yo, pues los jóvenes, los que me entienden por medio de redes sociales, se ha visto mucha falta de fe, mucha falta de confianza en Dios más que nada. Por cualquier cosa, la juventud de ahora se basa en cosas que ni siquiera tienen sentido, como yo he escuchado a muchos jóvenes en redes sociales y en también que de aquí del pueblo, de aquí de la ciudad, así que dicen, no es que yo tengo fe en el universo, o es que yo tengo fe en otros dioses, o es que yo tengo fe en lo que a mí me inculcaron como niño, desde niño, yo tengo fe en eso, pero nunca se han puesto a pensar ni se han puesto a reflexionar o a caer en cuenta que el único que da esa fe y esa confianza hacia nosotros es Dios, en que nos puede ayudar en todo momento. Y pues yo así lo veo de manera personal, que pues hasta el momento puedo decirle que las personas que tienen una fe con Dios, las personas que realmente se ve que tienen una fe con Dios, porque tú ves las personas en su rostro, las ves en su forma de expresarse de Dios. Bueno, cualquiera puede hablar bonito de Dios, ¿verdad? Pero que se le noten estas ganas y ese amor hacia Dios es muy diferente. Las acciones que tienen hacia el Espíritu Santo, hacia usted como pastor, porque a usted Dios lo puso con un propósito en la iglesia. A los líderes Dios los puso con un propósito en la iglesia. Por eso ellos se basan en muchas cosas que no tienen sentido en este tiempo. Muy bien. Yo creo que este tiempo ha sido tan peligroso, Cristi, que yo he visto cómo muchos han desertado y da tristeza, honestamente, ah, la manera en cómo, sin una justificación real, venden su primogenitura. Bueno, los que saben Biblia entienden perfectamente lo que trato de decir. Ofrecen lo que Dios puso en sus corazones, se lo ofrecen al diablo y se lo entregan prácticamente a sus pasiones, a sus emociones, a sus pensamientos, a sus sentimientos. Y esto es mm, increíble porque muchas veces empezamos a justificarnos. Cuando tú entiendes la palabra y cuando tú tienes un encuentro real con Dios, es difícil que tú te apartes de Dios. Es complicado. La verdad, no logro entender. Entiendo que todos pasamos por diferentes pruebas, diferentes procesos, diferentes desiertos. Cada uno de nosotros lleva esos procesos y estos desiertos porque hay una finalidad de parte de Dios. Hay un propósito de parte de Dios, pulir tu carácter, moldearte a ti, hacerte consciente que hay mejores cosas por las cuales luchar, que aunque estés en el suelo, que aunque estés tirado, que aunque estés ahí en una situación complicada, Dios jamás se va a apartar de ti. Pero esto es cuando tú tienes esa identidad con Él, cuando tú tienes esa identidad completa y sabes perfectamente que Dios no te va a fallar. Pero qué triste que mucha gente de repente empieza a ver los errores y empieza a justificar sus propios errores a causa de los errores de otros. Y empieza a justificarse de una manera tonta, de una manera irónica, de una manera que honestamente cuando tú ves a estas personas que se alejan por cosas insignificantes, entiendes perfectamente que no están preparadas para poder entrar a un proceso, para poder entrar a un desierto o para poder entrar a, a una tribulación. ¿Por qué? Porque muchas veces quieren pasar, pero en helicóptero. Por eso, y no quieren atravesarlo como Dios quiere que los atravieses. Porque una de las cosas que Dios me ha enseñado es que cuando Dios te mete
en ese valle de sombra de muerte, dice su palabra que Él siempre va a estar contigo y te va a ayudar y te va a infundir aliento y va a caminar siempre de tal manera que tú puedas vencer, que tú puedas salir adelante. Entonces, es importante entender que hoy en día tenemos en juego nuestra fe. Así es. Nadie puede decir, ya lo logré. Pablo lo decía, ya lo logré, ya lo alcancé todo. No, dice, ni yo mismo pretendo decir, ya lo alcancé, ya lo logré. No, sino que me fijo, me pongo hacia el blanco, hacia la meta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un objetivo. Entonces, cada vez que nosotros empezamos a menguar en esta tierra, es porque o no hemos tenido un encuentro personal con Dios, o no hemos nacido de nuevo, o hay un problema muy grave de identidad. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino muchas cosas hasta ahora. Dentro de esas es que, pues es cierto, muchas personas no quieren atravesar por esos procesos que Dios quiere que realmente atraviesen para que vean que no es fácil tener esa comunicación directa con Él, porque caemos en cuenta que en realidad uno, bueno, experiencia propia como joven, no es fácil dejar tantas cosas cuando estás antes en una posición y en un lado secular, se podría decir, por medio te influye gente, te influyen más jóvenes a que tú hagas pues lo que ellos hacen, ¿verdad? No estás como en ese proceso de querer luego aferrarte a Dios. O sea que tienes que agarrar un proceso que Dios te enseñe y si no es por las buenas, es por las malas para que Dios te enseñe y te dé esa dirección que realmente tú necesitas en tu espíritu y en tu persona para tener esa fe que sea inquebrantable, para no decaer de nuevo. ¿Qué pasará con aquellos que conocieron a Jesús, Cristi? Bueno, yo tengo la respuesta en la Biblia, ¿verdad? Pero como joven, ¿tú qué crees que va a pasar con aquellos que tuvieron un encuentro con Dios, que probaron milagros, que probaron su presencia, que incluso el Espíritu Santo vino, los bautizó, ellos fueron investidos y hablaron en lenguas, tuvieron experiencias sobrenaturales, experiencias increíbles, pero que hoy están alejados? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué les espera? Yo pienso que como todos, ¿no? Ya conocen de la palabra, ya conocieron, como usted dice, sobre los milagros, sobre las sanidades. El Espíritu Santo ya trató con ellos de una manera sobrenatural en sus vidas. Y yo siento que al momento de que ellos pues ya no estén aquí en la tierra, sino que ya hayan muerto, ya hayan fallecido, habrá juicio sobre su vida porque ellos ya conocen sobre lo que Dios está haciendo, bueno, lo que hizo en su vida, todo lo que Dios quería sobre su vida y por medio no sé, por medio de tentaciones, por medio de no estar con una comunicación con Dios, con el Espíritu Santo de una manera genuina, puede llegar eso a su vida. Qué increíble, la verdad, a mí me sacude esto porque aún yo siento que estoy en riesgo o si yo no me cuido, si yo no estoy cuidando esa parte tan importante, yo creo que Pablo decía, yo mismo tengo que cuidar porque tal vez lo que logré lo puedo perder. Así Estoy es. parafraseando un poquito. Y Jesús nos habla al respecto. Jesús habla acerca de aquellos que verdaderamente tuvieron un encuentro con Él y nos da un desenlace un poco drástico. Y la Escritura nos dice en Mateo 25, versículos 31 al 34, y de ahí me voy a brincar al versículo 41 y después al 46. Dice la Escritura: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia
y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Mira, aquí hay algo interesante. Dice, un pastor separa a las ovejas de las cabras. Dios tiene dentro de su redil ovejas y cabras y van a ser separados. Sí. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y luego, ¿qué va a pasar con las cabras? Con los que están a la izquierda. Jesús nos da la respuesta en el versículo 41 y 46 y dice, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Observa que Está dice los fuerte. malditos. Estaban en la iglesia, Santo, sí. estaban en un mismo redil, pero llegado el momento, el pastor va a separar ovejas y cabras. Y dice el versículo 46, y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. ¿Qué es lo que les espera a aquellos que toman a la ligera el Evangelio? Uy, ¿qué se puede decir? Pues ya lo dice la palabra, el castigo eterno. Ujú. No, no tendrán el privilegio ni los derechos que Dios nos ha dado como hijos de Él. No tendrán eso que en algún momento, porque supongo que todos, bueno, yo digo por mí y yo digo también por algunas personas, ¿verdad? No tendrán el privilegio de conocer aquellos lugares que tanto habla la Biblia, que son hermosos, esas ¿Cuántas calles. veces en las prédicas, en las enseñanzas, Cristi, Ujú. se les ha predicado del perdón, del amor, de que Dios corrige, de que Dios castiga, de que Dios disciplina al que ama, de que Dios es fuente de vida eterna, de que Él es la resurrección y la vida, de que Él es el pan de vida? Y en estos días que estuvimos recordando acerca de lo que pasó un poquito más de 2000 años en la Pascua, vemos claramente cómo Jesús, aún viendo que íbamos a estar fallándole constantemente, Él no se desanimó, a pesar de que lo golpearon. Dice Isaías 53 que Él fue escarnecido, fue golpeado, vituperiado, fue ofendido, fue escarnecido. Y dice que fue tanto lo que cargó sobre sus hombros que increíblemente los estudiosos dicen que él era una masa de carne por todos los golpes que recibió, por todas las bofetadas. Irónicamente, una semana antes, él había entrado a Jerusalén montado en un burro, en un pollino, y la gente lo aclamaba y le decía, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Toda esa gente, los libros de la historia no soportarían tantos milagros que Jesús hizo durante esos 3 años y medio más o menos de ministerio, pero esa gente recibió un milagro por lo menos. Esa gente vio la evidencia de que era el Hijo de Dios. Dice que a los suyos vino, pero a los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero cuando tú eres hijo de Dios y estás viendo las señales, estás viendo las maravillas, estás viendo las profecías, estás viendo tantas cosas. Yo me he preguntado, Cristi, yo no sé, te voy a hacer una pregunta a lo mejor un poco atrevida. ¿Por qué no confiar en aquel que verdaderamente dio todo y nunca se desanimó a pesar de lo pesado de esa cruz? Él jamás dijo, no, voy a renunciar porque Cristi la va a regar, José Luis la va a regar, José Luis va a estar pecando o Cristi va a estar pecando, cualquiera de los que están viendo va a estar pecando y va a caer una vez y va a caer, ay no, qué cansado, ¿no? Y él dice, no, yo voy hacia adelante, tengo que consumar lo que empecé, tengo que cumplir lo que empecé, porque una vez que lo cumpla, entonces ellos podrán voltear a mí.
ellos podrán verme, ellos podrán ver que valió la pena todo lo que hice. Yo pienso y cada vez que escucho eso, cómo permitió tanto Dios el ser golpeado, el ser incluso hasta picado con las costillas con vinagre, ya ni agua, ¿verdad? Con vinagre, llevar esa Las cruz. costillas fue con una lanza, Ok. se le dio de tomar con Ok, vinagre. ok. Y cómo llevaba esa cruz en su espalda. Yo creo que todo fue por amor a cada uno de nosotros, porque sabía todo lo que Él iba a quitar de nuestros hombros. Y Él no se fijó en que, ay, no, es que, como usted dijo, ay, no, es que José Luis cada ratito va a empezar a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Cristi igual, todos no estamos exentos de pasar por eso de caer hacia un pecado, hacia otro, porque cuando seamos perfectos, estaremos en el reino de los cielos. Mientras tanto, a seguir luchando con nosotros mismos y con eso que tanto nos está costando, porque yo sé que incluso en siendo cristianos tenemos esa dificultad para seguir y es aún más porque las tentaciones son aún más fuertes. Sí, y la escritura nos dice claramente lo que significa la fe. Hebreos 11:1 nos habla de una manera tan especial, y voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente porque me encanta cómo dice la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Observa cómo dice claramente, dice que demuestra la realidad de lo que esperamos. ¿Sí? Sí. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La evidencia de las cosas que no podemos ver. Y en el versículo 6 del mismo capítulo 11 nos dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Me parte el corazón ver cómo mucha gente viene muchas veces a la iglesia porque tiene una necesidad. Todos vamos a la iglesia por necesidad, pero hay alguna gente que viene por necesidad porque tiene cáncer, porque tiene un problema en su cuerpo, porque tiene algo en lo cual no ha podido superar, algún demonio que lo está oprimiendo. Sí. Y cuando reciben el milagro, ¿qué crees? Ya no regresan, Regresan. ya no vuelven. La escritura nos habla no solamente de que tengas eso que momentáneamente te está ayudando para que tú puedas vivir bien. Dios te promete estar contigo, pero si tú Lo quieres. permaneces, Amén. si tú quieres, Así es. si tú deseas, si tú lo anhelas, cuando tú te acercas a Dios, tú tienes que entender que Él es real, que Él existe. Y dice lo impactante en el versículo 6 que Él galardona, Él premia a los que le buscan. Entonces, si Dios es tan maravilloso y premia, ¿por qué le damos la espalda? ¿Por qué nos atrevemos a ofenderlo? ¿Por qué nos atrevemos una y otra vez a estar constantemente haciendo las cosas que Él no nos pide que hagamos? A rebelarnos, a ser rebeldes, a ser groseros, a hacer un evangelio propio hasta eso. Así es. Un evangelio que se adapte a mi manera de vivir. Cuando el evangelio no tiene por qué adaptarse a mi manera de vivir, yo me tengo que adaptar a la palabra. Así es. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, decía David. Y por esa razón, Dios hoy nos está dando una oportunidad en este momento, en este tiempo, de poder reconciliarnos con aquellos que verdaderamente se han separado o de poder tener un encuentro con aquellos que no lo conocen. Así es. Dios nos está dando una oportunidad en medio de un mundo que se está desbaratando. Vemos cómo se están levantando leyes en contra de los estándares que Dios estableció. Están levantándose en contra de los mismos principios, de lo mismo que Dios estableció en todo, en la genética,
en la naturaleza, se está levantando el mismo hombre para su propia destrucción. Y esto es terrible. Sí, muy terrible. El problema de todo esto, Cristi, es de que la iglesia está cayendo en un confort. Exacto. La iglesia Se está confundiendo. piensa, como dice la escritura, que el Señor se tarda. Sí. Y lo único que Dios está provocando con todo esto es de que nos está dando la oportunidad de poder nosotros corregir las cosas que están mal y de atrevernos a caminar de su mano. Y desde una predicación siempre me ha quedado el que si Dios calla, si Dios está en silencio es por algo, no es de en vano y es por esa bendición que Dios traerá a tu vida. Y pues ahí mismo está demostrando la fe que tienes en Él, la espera que tienes en Él, porque si tú dices, no, es que yo sí tengo fe, yo estoy bien cimentado en la palabra, ¿verdad? Pero Dios te mete en esos procesos, yo por experiencia propia, cómo le sufro, pero ahí sigo de pie y es tan grande porque te tienes que mantener en ese amor que Dios ha puesto de ti hacia Él, ese hambre que tú tienes de ti hacia Él mismo. Es tan grande como no se puede explicar cómo es ese amor que tú tienes y ese deseo que tú tienes de estar cada día más junto a Dios. Y pues así la fe Dios la prueba por medio de esos procesos. Por medio de ese silencio que hace Él. Sí, amén. Yo creo que estamos tan cerca de presenciar la venida del Señor por su iglesia que claramente podemos ver que va a haber muchas sorpresas. Cuando el Señor nos habla y dice que la mitad de la iglesia se va y la mitad de la iglesia se queda, esto me pone muy nervioso. ¿Por qué? Porque muchos de los que se sienten confiados se van a quedar. Y muchos de los que ahí lograron ponerse a cuentas se van. Pero los que no, que quisieron continuar con esas cosas, muchos pensamos que la gente no se fija. Una de las cosas que he aprendido y que Dios me ha enseñado es que nosotros no podemos engañar a Dios. Nosotros no podemos engañar al diablo tampoco. Tampoco. Y una de las cosas más impactantes es que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Así es. ¿Por qué? Porque cuando decimos que somos cristianos, nosotros sabemos si somos o no somos. Así es. El cielo lo sabe y el infierno también. Cuando tú estás enfrente de una persona que está endemoniada, inmediatamente los demonios saben si tú estás caminando bien, si tienes autoridad, si tienes poder por una vida consagrada o no llevas una vida consagrada, no tienes poder. Es tan impresionante cómo todos saben, ¿verdad? Que cómo tú estás con tu comunicación con Dios, porque una persona te puede ver en la calle y te puede decir, es que yo anhelo lo que tú tienes, es que tú tienes algo que no las demás personas no tienen. Y está, en lo personal, yo siento bien bonito cuando me dicen eso de que, ay, ¿tú qué tienes? O pues no sé, tu rostro, tu forma de expresarte, tu forma de hablar, tus abrazos son muy diferentes a los de otras personas. Yo me quedo como de, pues es el Señor, ¿verdad? El que está en mí. Y así empieza a platicar y todo, pero sí es algo como muy diferente lo que tú sientes cuando una persona está bien en los caminos de Dios y cuando está mal. Porque yo he visto también jóvenes que cuando están bien se les nota en su rostro. Por experiencia propia, a mí se me nota también mucho en el rostro cuando yo estoy decaída o cuando incluso estoy pasando por un proceso, se nota mucho en el rostro, se nota en las acciones más que nada. Y así pasan las situaciones y las cosas y es tan hermoso que el Señor vea
todo lo que te estás esforzando para ser mejor hija para Él. Y también, la verdad, a mí me causa también felicidad que hasta el mismo diablo sepa que cómo estoy yo con Dios y que vea que ya no me puede tumbar por cualquier cosita. Es increíble cuando verdaderamente tienes fe, cuando verdaderamente vas al origen de la fe, que es Jesús. La escritura nos habla en Hebreos 12, versículos 1 y 2. Voy a estar leyendo hasta el 4. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Son palabras bien fuertes estas. Son palabras que me sacuden y que, honestamente, cuando estoy viendo que Jesús lo dio todo, que Jesús no escatimó nada, Y sin importar la vergüenza, más que nada. dice que la cruz era una ofensa para el ser humano. Satanás disfrutaba de crucificar a los hombres, a los ladrones, a los rateros, a los asesinos. Los disfrutaba porque era un trofeo. Y cuando Jesús se pone ahí, en el mismo lugar en donde Satanás trataba de llevar al ser humano para evidenciarlo con Dios, Jesús se pone en esa cruz y ahí consuma nuestra redención. Cuando Él es clavado, Él empieza a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, hoy estoy consumando este plan de redención para que todo aquel que tenga su confianza en mí, deposite su confianza en mí, no sea jamás avergonzado. Amén. Y esto es algo hermoso porque dice que nosotros no hemos sufrido nada y que tenemos una gran multitud de gente, no solamente de gente, de ángeles en el cielo, no solamente de ángeles en el cielo, de mismos demonios que nos están viendo si estamos caminando bien o estamos caminando mal. Por esa razón, muchos de los que se dicen ser cristianos y no lo son, hoy están sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Hoy están sufriendo las consecuencias de esas malas decisiones que muchas veces tratan de chantajear a Dios. Tratan de decirle, Dios, si no me haces este milagro, no voy a creer en ti. ¿Tú crees que Dios se va a desgastar con ese tipo de gente? No, no, por completamente no. Los va a desechar. Si nomás está diciendo eso de quererse guiar por eso, Dios, la misma palabra dice que los vomitará de su Los boca. vomitará de su boca. Amén. Y dice que Jesús es el campeón. Me encanta esta versión porque lo menciona como campeón. Él es el campeón. Él es el que consumó nuestra fe. ¿Por qué? Porque dice que Él, a pesar de toda la adversidad que había, Él no se rindió. Y como nosotros en este tiempo hemos visto una iglesia que fácilmente se vence. Así es. Una iglesia que fácilmente deja de orar. Una iglesia que se olvida del poder del ayuno. Que se olvida del poder de la oración. Que se olvida de esos principios básicos que nos dan esa autoridad y ese poder para poder tener una comunión, una comunicación correcta con Dios. Y dice que algunos se desgastan y sufren
pero en realidad no han sufrido, no han padecido nada, ni siquiera han dado su vida. Vemos que en países donde hay musulmanes o una corriente comunista, vemos que para predicar a Jesús se necesita valor, se necesita convicción, se necesita identidad, porque ahí si te descubren, mueres. Aquí tienes la facilidad de poder predicar, de poder hablar, de poder creer en esa libertad. Y aún así, con todos estos privilegios, donde no hay persecución todavía, por lo menos en estas áreas, hay persecución en otras cosas, pero sí no hay persecución para que tú creas y tengas la libertad de venir, congregarte y todo. Y tenemos esa libertad. ¿Cómo es posible que no podamos tomar de la mano a Jesús y seguir adelante con una victoria tras otra victoria, tras otra victoria? Muchos hermanos se conforman con lo poquito que, porque la verdad, con poquito que Dios les da, Dios se conforma, ellos se conforman con lo poquito que Dios les muestra al principio, pero no caen en cuenta que lo que aún falta es aún mayor para sus vidas. Y como dice aquí la palabra que para Dios era, bueno, para el pueblo y para todos ahí era una vergüenza que trajeran esa cruz. Entonces, vemos lo mismo aquí en la actualidad, que para muchos es vergüenza seguir a Dios. Bueno, en la juventud muchos dicen, ay, no, es que me da vergüenza ir a predicar, me da vergüenza hablar de Dios, me da vergüenza que mis mismas amistades sepan que yo sigo a Cristo, Que no soy cristiano. que yo soy cristiano, que yo le sigo a un Dios verdadero. Mucho de la juventud está pensando en eso de la aceptación social, más que nada. No les importa su bienestar, no les importa lo que Dios vaya a hacer en su vida. Ellos se dejan guiar por los estándares, más que nada, de la sociedad. Y pues así. Santiago 2:19, Cristi, dice algo tan impactante. Dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Me encanta esta versión, porque como lo dice, y tiemblan aterrorizados. Santiago estaba haciendo una vertiente en donde dice que tú dices que tienes fe, tú dices que crees en Dios, tú dices que caminas de la mano de Dios. Pero hay un problema porque los demonios conocen a Dios. Hay un problema porque ellos se aterrorizan ante su nombre y no lo pueden soportar. No pueden soportar su presencia y huyen. Qué increíble que cuando Aristóteles abre este pensamiento, dice, todo ente es puramente religioso, todo ser o toda persona es puramente religioso desde que nace hasta que muere. ¿Por qué tenemos esa tendencia de ser religiosos? Porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos seres tripartitos, tenemos un espíritu, que el espíritu se conecta con Dios. Tenemos un alma, que es donde residen las emociones, los sentimientos, ¿sí? Y tenemos un cuerpo, en donde es el asiento del espíritu y del alma. Entonces, como seres espirituales, nosotros siempre vamos a tener la tendencia de adorar. Y el hombre adora, no sé, adora ídolos, adora tonterías y media. Sí, Adora al Dios vivo, ¿sí? Pero aquellos que han tenido un encuentro con Dios. Cuando la Escritura me está hablando y me está diciendo que todos tenemos fe,
Esto me recuerda si yo le pregunto a un borracho y le digo, ¿tú crees en Dios? Dice, sí, ¿cómo no? Diosito está conmigo. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de los borrachos? ¿Qué dice? No, pues, Que ellos no van a entrar, ¿sí o no? La Escritura nos habla en Romanos capítulo 1 acerca de este problema tan delicado que muchas veces la gente no quiere entender o no quiere escuchar. La Escritura para eso está. Dice que está hecha para corregir, para instruir, para redarguir a tiempo y fuera de tiempo. Y en Romanos capítulo 1 nos dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores. En el versículo 18 del capítulo 1 de Romanos dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se les ha hecho evidente. Fíjate lo que dice. Dice que ellos conocen la verdad. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. está fuerte. Y Así que no tienen ninguna excusa. No hay nadie que tenga una excusa. ¿Cuál es el problema de la falta de fe? No es falta de fe, es falta de identidad. Es falta de tener verdaderamente valor, de reconocer que necesitamos, como dice por ahí Alcohólicos Anónimos, dice, de un Dios supremo que pueda ayudarnos ante circunstancias que no podemos nosotros superar. La Escritura nos describe a este Dios maravilloso. La Escritura nos describe que si nosotros tenemos fe, que si tenemos esa confianza, que si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Nosotros necesitamos esa fe, una fe tal vez como un granito de mostaza, así por pequeñito que sea, que con ese granito de mostaza podremos hacer 1000 cosas. Hoy vivimos en un tiempo en donde la tecnología está absorbiéndonos. Observa cómo dedicamos más tiempo en el WhatsApp, en el Facebook, en Twitter, o en las redes sociales, en YouTube. Pero curiosamente no vemos una prédica o no leemos la Biblia, no aprovechamos la tecnología como debe. Exacto. ¿Cómo vamos a alimentar nuestra fe? De ninguna manera. ¿Cómo? ¿A qué es lo que Tú. estamos alimentando de las 3 áreas? ¿Mi espíritu, mi alma o mi carne? Espíritu. Al momento de estar con eso, Al momento de estar con eso, tu carne, mi porque no carne. estás viendo lo que te beneficia para tu espíritu y tu alma. ¿Y qué nos demanda la Escritura? Dice, tienes que hacer morir al viejo hombre. Tienes que hacer morir a la carne. ¿Por qué? Pablo decía estas palabras. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y que esas palabras verdaderamente surjan de lo profundo de nuestro corazón. Así que, amado hermano, si tú verdaderamente estás caminando con Dios, te felicito. Si tú hoy estás caminando y estás haciendo las cosas como el Espíritu Santo desea que las hagas, yo te felicito. Créeme, para mí es un gozo el poder disfrutar de esos momentos tan maravillosos con Él. Y sé que tú también los pasas. Así que yo te desafío y te invito a que continúes No y que decaigas. sigas adelante. Que te esfuerces y seas valiente. Amén. Porque hay cosas mucho mejores por las cuales luchar, Amén. pelear. Así es de que ten fe, que esa fe no decaiga. Amén. Y si tú que me estás escuchando no has tenido un encuentro con Dios, entonces creo que es el momento. Porque tal vez mañana no venga. Amén. Tal vez el día de mañana no exista para ti. Tal vez no.
Por eso esto es una oportunidad que Dios te está dando a través de este programa. Y yo deseo con todo mi corazón que verdaderamente puedas abrirle tu corazón y puedas permitirle al Señor entrar y gobernar tu vida y hacer una transformación en ti, una transformación hermosa. ¿Por qué no oramos? ¿Y por qué no le dices al Señor, Señor, en este día te pido perdón por todas mis faltas, todas mis transgresiones? Reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado. Reconozco, Señor, que hago las cosas mal y que las hago muchas veces a mi manera. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, me perdones. Te abro mi corazón. Señor, si tú ves algo bueno en mí, por favor, tómalo. Entra. Siéntate en el trono que tú hiciste con tus manos desde antes de la fundación del mundo en mi vida, Señor. Padre y Reina, sé tú mi capitán a partir de este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, la Escritura nos dice que hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Y hermanos, lo único que yo quiero decirles en esta tarde es que no decaigan y tengan fe, que sigan teniendo fe y que esa fe crezca aún más junto con Dios. Y la fe se basa en que ustedes sigan una comunión con Dios día y noche, en la madrugada, en cualquier momento del día ustedes pueden tener esa libertad de hablar con Dios y cómo se sienten. Yo sé que en ocasiones nos cuesta, es difícil para cada uno de nosotros tener ese momento a solas con Dios, porque la verdad también somos carne y sabemos que es muy difícil, pero sabemos que con Dios y con el Espíritu Santo todo es posible. Así que los desafío, hermanos, en esta tarde, en esta ya noche casi, a que no decaigan y que sigan con Dios y que le echen muchísimas ganas a eso que viene para ustedes. Dios me los bendiga y fue un placer, pastor, estar aquí. No, pues muchas gracias, Cristi. Y bueno, si usted no tiene dónde congregarse, recuerde que estamos ubicados aquí en La Labor, Nayarit. Usted nos encuentra a través de Google Maps. Usted busca Iglesia Cielos Abiertos y ahí le va a dar, o Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos, y lo va a llevar hasta donde estamos. Los días de servicio son miércoles 5 de la tarde y domingos a partir de las 10 de la mañana. Créeme, trae un invitado, sé que Dios va a tocar tu vida y la vida de aquel que venga contigo. Y te aseguro que no te irás con las manos vacías. Dios tiene un regalo para ti. Amén. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente y muy bendecido día. Bendiciones.